Bueno, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo. En este caso vamos a continuar por donde lo dejamos. Os dejo la intro exactamente del primer vídeo para continuar a partir de aquí. Una segunda parte, continuando, os mostraré cómo con un motor roto, como he comprado yo el coche, cómo trasladarlo, qué tipo de agencias de transporte utilice, cómo saber que el coche realmente me va a llegar a mi destino, saber dónde está, qué tipo de contrato hice con el cliente para que de alguna manera pues no se pudiera quedar con el dinero y quedarme yo sin el coche. Y por último, os voy a explicar cómo vosotros mismos podéis hacer, digamos, el cambio de nombre en la DGT sin pagar dinero ni un solo duro a una gestoría y demás, ¿vale? Porque es algo sencillo y cuando te gustan este tipo de cosas, pues los retos son importantes. Y aquí viene la parte principal, ¿no? Al final, yo vivía a unos 600 kilómetros de donde yo compré el coche, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que me preocupaban, si el motor está estropeado, ¿cómo lo voy a llevar a mi casa, no? Para ello utilicé una empresa de transporte. Hay varias, ¿vale? Hay distintas empresas. En este caso yo utilicé la que más me cuadraba, al final buscar distintos precios y pues tras buscar distintas empresas y demás, utilicé una empresa conocida que se llama Eurotransport Car. Y bueno, es una empresa, yo creo que trabaja con distintos gruistas, con distintas autónomos y demás, que lo que hace esta empresa es pues llamar a la persona que más asemeje al dinero, a la distancia y a todo lo que cuadre con ellos, ¿no? En este caso yo cogí una tarifa, como veis ahí, hay varias, yo cogí una de 6 días. Deciros que es algo orientativo, ¿vale? Y que, bueno, no trata 6 días exactamente, es una aproximación. En este caso tú dices dónde está el vehículo, cómo se encuentra el vehículo, dónde hay que recogerlo, das un teléfono de una persona, en este caso di el teléfono a la persona que me vendió el coche. En el caso de la entrega das tu teléfono y, bueno, pues teóricamente, repito, en esos 6 días debería de llegar y demás. Otro dato importante es cómo sé, ¿no?, que el coche va a llegarme, cómo te fías, ¿no?, de que el coche pues no va a llegar o va a llegar, que el coche no se lo va a llevar un ladrón, etcétera, ¿no? Entonces, para este caso yo os recomiendo este localizador GPS, lo tenéis por 30 euros, por 50 o por 100, dependiendo de la batería. Funciona muy bien, ¿vale? Ves en todo momento dónde se encuentra el vehículo. En este caso, como veis, estoy mostrando una pantalla real. Esto fue exactamente el 29 de agosto y bueno, lo que haces con este dispositivo es un dispositivo con imán. Lo llevas cargado en el caso de la compra, sabiendo que no vas a recoger el coche, que el coche se va a quedar donde lo compraste y que se va a subir una grúa. Entonces lo que haces es que lo cargas de batería, lo pegas con un imán donde no te vea nadie. Evidentemente el dueño anterior no me vio, que si te fías de él pues lo puedes hacer, ¿no? Pero bueno, yo no lo conocía de nada. Bien, es cierto que me fiaba de él, pero lo que hice al final pues es, entre que voy probando el coche y no, cuando ya tenía claro que me lo iba a quedar, pues bueno, pues yo busqué en este caso un hueco en el maletero, lo metí en un lateral dentro de la aleta. Como se pega contra un imán, pues es algo fácil de poner sin que nadie lo vea. Evidentemente aún menos el gruista menos aún lo vio. El siguiente punto que vamos a tratar aquí es qué tipo de contrato hacemos, ¿no? Porque el coche no funciona, el coche se va a quedar en casa del que te ha vendido el coche. Entonces, ¿cómo hacemos esto, no? Es como cómo compro un coche sin poder llevármelo. Entonces, yo lo que hago aquí es un tipo de contrato que me baso en el contrato principal, en el contrato que te sale en la página de la DGT, y lo que hago es un contrato parcial donde yo le doy una fianza, le doy una entrada y le comprometo de alguna manera al que me vende el coche a que le entregaré la segunda parte cuando llegue el gruista y la persona a la que le he comprado el coche entregue las llaves al gruista. Entonces en ese momento hago una transferencia bancaria con el resto del pago, ¿no? El último caso aquí, que ya es el cambio de nombre, pues os diría que no tengáis miedo. Ya hemos sacado un Carfax, ya sabemos que no tiene ningún tipo de deuda, que todo está legal, que todo está bien. Aquí viene la parte burocrática que casi nadie gusta, pero realmente es que son 2 pasos
y es bastante sencillo. En primer lugar, buscamos según la comunidad autónoma para pagar el modelo 620 si es una compra entre particulares. En este caso, pues sería en Madrid, ¿vale? Dependiendo de qué comunidad autónoma seas, pues tienes que pagar un valor u otro. Aquí pongo que yo pague el 6% del valor. En el caso de otras comunidades es el 4%, en fin. ¿Qué vas a pagar? Vas a pagar el 4% del valor sobre lo que tú hayas pagado por el coche. Importante tener en cuenta que esto es Hacienda y que deberíais de buscar antes de pagar el valor del coche, en este caso como está roto, es importante tener en cuenta que hay un valor mínimo, ¿vale? Existen unas tablas en el BOE que te dicen qué precio mínimo puedes pagar por él. Siempre poner mínimo ese mínimo porque es el mínimo que tendréis que pagarle a Hacienda para que Hacienda no os meta mano. Normalmente es superior, más en un coche antiguo, en un coche roto. El valor en este caso del Mini Cabrio creo recordar que eran 1.500. Yo pagué más del doble por él, ¿vale? Entonces no habría ningún problema. Para poder hacer el cambio de nombre, además del modelo 620, hay que hacer un trámite en la DGT, que es donde os estoy enseñando, y para ello necesitaréis el DNI de la persona, del titular del vehículo, antes de comprarlo, es decir, al que le estáis comprando el coche, el DNI por delante y por detrás, el contrato de compra-venta, ¿vale? En el caso el parcial sería válido, pero yo en mi caso lo que hago es coger este modelo en particular que estamos viendo ahora, que es el modelo de compra-venta entre particulares de la página de la DGT, y lo que hago es que en el momento en el que el coche ya entra en la grúa, le hago firmar a la persona a la que le compro el coche, le hago firmar el modelo de compra-venta normal. Además, para asegurarme, también me quedo con la ficha técnica. Un vehículo sin ficha técnica es un vehículo que no vale para nada. Y el permiso de circulación, que el permiso de circulación en este caso estará a nombre de la otra persona, lo cual no sirve para nada, pero bueno, en el momento que lo cambies de nombre pasaría a tu nombre. Como digo, modelo 620, DNI por delante y por detrás, y por último necesitaremos el certificado digital para poder hacer todas estas operaciones por internet. Si no te has suscrito ya, suscríbete, que me ayudas mucho. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias y un abrazo a todos.